Dios le bendiga a todos de una manera especial. En este día comenzamos con un interesante tema y es el inicio del primer tema de la serie titulada Acontecimientos Finales. Tenemos un tema que ha causado mucha controversia dentro de la iglesia porque algunos aseguran que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Otros dicen que la iglesia será arrebatada en medio de la gran tribulación. Otros aseguran que ni siquiera va a pasar por la gran tribulación. Entonces, en este día, Carlos, vamos a explicar la teoría, digamos, o la postura sobre el pretribulacionismo. Cuéntame, Carlos, ¿cómo estás y de qué se trata el pretribulacionismo? Estamos bien, Dios bendiga. El pretribulacionismo se basa en la postura de que la iglesia se va antes de la gran tribulación, o sea, el arrebatamiento pre-ira o pretribulación. Bueno, así damos inicio a este importante tema que traemos en el día de hoy. Comenzamos con la primera pregunta, Carlos, para ir aclarando acerca de este tema y qué es la gran tribulación en sí. Bueno, según Mateo 24:21 declara que son días tenebrosos, días que no ha habido sobre la faz de la tierra, día de ira que Jehová ha establecido para la tierra. Dice que no ha habido ni del principio, ni la habrá en este momento, ni en el futuro tampoco. O sea, son tiempos de ira que Dios establecerá en su santa voluntad exactamente sobre la tierra. Bien, entonces, ¿por qué nosotros no vamos a pasar por ese tiempo? Ya que la iglesia ha pasado por diferentes momentos fuertes en la historia, siempre ha estado la iglesia presente a pesar de la persecución y a pesar de los terremotos, a pesar de tantas cosas. Entonces, en algún momento la iglesia o algún siervo de Dios en la Biblia que podamos encontrar ha sido sacado cuando Dios va a derramar su juicio. Exactamente. Antes de llegar al punto donde tú me dijiste, dame explicar algo. Lo primordial que tú has dicho y que hay que tener claro el público presente allá, que es que en este caso Dios no es que va a librar a la iglesia de la ira del hombre, sino de su ira. Es la diferencia. Dios ha permitido que su iglesia pase por ciertas calamidades, pero de mano del hombre, no de mano de él. Y sí vemos en la Biblia cómo Dios ha librado a personas antes de él derramar su juicio sobre esa ciudad, de lo cual podemos destacar a dos, que es Rahab, que escondió a los espías, José y su gente, y esta mujer fue librada del juicio que Dios estableció para Jericó. También vemos cómo Lot es sacado por los ángeles de Sodoma y Gomorra antes de Dios mandar juicio sobre aquella ciudad. También podemos decir que Enoc, que es la representación de la iglesia en cuanto al arrebatamiento, que fue quitado de la tierra antes del diluvio. O sea, él fue quitado ante la tierra pre-diluvio. Ok, antes de Dios derramar su ira sobre la tierra, en estos casos que vemos, que la ira viene directamente de Dios, no del hombre. Entonces Dios saca a su pueblo, digamos, o a cierta persona por ser justo o porque así lo ha determinado el Señor para representar a la iglesia. Cuando es Dios que va a mandar juicio. Ok, entonces ahí podemos decir que el justo o los siervos de Dios no perecen junto con el impío. Bueno, la Biblia habla de eso mismo. Exactamente. Bueno, la postura pretribulacionista asegura que la iglesia no pasará por la gran tribulación, que será arrebatada antes de la gran tribulación. Sin embargo, cuando vemos en Mateo 24 completo, vemos que ahí están sus hijos dentro de la gran tribulación. Por ejemplo, vamos a citar algunos versículos que tengo por aquí. Mateo 24, vemos una pregunta muy interesante que le hacen los discípulos a Jesús. Y dice, versículo 1, Jesús salió del área del templo y ya se iba cuando sus seguidores se le acercaron para mostrar los edificios del área del templo. Y él les dijo, ¿ven todo esto? Pues les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Luego sus discípulos se le acercaron aparte y le preguntan al Señor, es una pregunta muy interesante, que le dicen, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?
Pues el Señor procede a contestar de manera que podemos entender que ellos están ahí dentro de la gran tribulación, porque en el versículo 21, esos días serán tan terribles cual no lo ha visto, no lo ha habido jamás, nunca ha habido este tipo de situación, tan difíciles como no lo ha habido desde el principio del mundo, ni los habrá jamás. Que si Dios no lo acortara, entonces ni siquiera los escogidos serán salvos. O sea, menciona a los escogidos hablando de aquellos días. Bueno, pero aquí da una descripción hasta el versículo 8, donde dice que habrá guerra, rumores de guerra, falsos profetas, y luego termina diciendo en el versículo 8 que solo serán principios de dolores. O sea, esto se ha cumplido ya, porque ya me he visto todo esto, o se está cumpliendo. Ahora mismo estamos en principios de dolores. Bueno, para entender mejor Mateo 24 tenemos que hacer una partición del mismo. Por ejemplo, del capítulo 8, el versículo 1 al 8, hay un periodo de principio de dolores. Del 9 al 28 está lo que es el proceso de la tribulación, donde se mencionan casos específicos de la gran tribulación que van a estar pasando. Y del 29 al 51 habla sobre la venida del Hijo del Hombre. Hay que destacar un punto muy importante de Mateo 24 y lo siguiente, que Mateo 24 se dirige a los judíos y Jesús mismo en su discurso siempre apuntaba a los judíos. Nótese que todavía la iglesia sigue siendo todavía un misterio para los judíos, porque como dijo Jesús, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Entonces, estas personas que habla Mateo 24 son los judíos, que todavía Dios tiene un trato especial con los judíos, ya que si no se arrepienten ahora, todavía no pertenecen a la iglesia, no son la novia de Jesucristo que habla en la Biblia. O sea, la novia de Jesucristo es librada. Ahora bien, Dios tiene otro propósito para el pueblo de Israel, aquel pueblo que no se ha arrepentido y que no ha aceptado al Mesías como su rey. Por eso Jesús, como está hablando con los judíos específicamente, habla viendo cómo ellos, todavía estando él en la tierra, no lo han aceptado, y ellos pasarán por la gran tribulación. Recordamos que el arrebatamiento es un secreto o una revelación que se le da al apóstol Pablo. Espérate, entonces tú quieres decir que Israel sí va a pasar. Entonces, la iglesia no pasará por la gran tribulación, pero Israel, ¿por qué? O sea, ¿no será un deseo de nosotros librarnos de esa ira como nosotros somos israelitas? ¿Por qué la iglesia, o sea, Israel sí, la iglesia no? Sí, bueno, en realidad cuando hablamos de la iglesia hablamos de lo lavado por la sangre de Cristo, y aquellas personas que están bajo santidad, como dice la Biblia, que estaremos velando y estaremos buscando el rostro de Dios para no ser sorprendidos en aquel día que vendrá como ladrón en la noche. Entonces, no nada más Israel, sino Israel y toda la gente de las naciones que todavía no ha servido a Jesucristo verdaderamente y no se ha entregado en santidad. O sea, porque no vamos a hacer un ejemplo egoísta o grosero diciendo que simplemente es Israel, pero sí un punto muy específico, y es que Mateo 24 sí se refiere a Israel, independientemente de que también otras naciones o todas las naciones de la tierra, por ejemplo República Dominicana, hay muchas personas que no creen en Cristo aún todavía, y personas que están dentro de la iglesia también que no han firmado sus pasos correctamente. Entonces estas personas más el pueblo de Israel son los que van a pasar aquel momento, porque si vamos a Lucas 21 del 35 al 36, él dice que este será un día que será como un lazo que caerá de repente. O sea, de repente sobre alguien que, claro, no está preparado. Exactamente. Entonces dice, en el 36, pero ustedes velad y orad para que seáis tenidos por digno de escapar, para que sea digno de escapar de aquel momento o de aquella prueba y estar de pie delante de su Señor. O sea, Lucas, como es el discípulo que trata más con los gentiles, tiene la cláusula de la salvación o de
de librarse antes del derramamiento de esa ira en la gran tribulación? Bueno, entonces ustedes dicen que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, que solo Israel, pero sin embargo aquí en Apocalipsis tenemos Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Escucha lo que dice Carlos. Dice que después de escuchar esto vi una gran multitud delante de mí, había gente de todas las naciones, familias, razas y lenguas, y era imposible contarlo. Estaban de pie vestidos de blanco ante el gran trono blanco, delante del trono y ante el Cordero, y tenían ramas de palmas en las manos. Vemos en el versículo 13 que dice, entonces uno de los ancianos me preguntó, vamos a ver quién eran estos. ¿Quiénes son estos? Yo le respondí, Señor, tú lo sabes. Entonces me dijo, son los que han pasado por la gran tribulación y han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces aquí tenemos una multitud que es de todas las naciones, todos los pueblos, tribus y lenguas. Y se dice que la iglesia no pasará por la gran tribulación. ¿Qué explicación tenemos para eso? Bueno, lo primero es que tenemos que ser exhaustivo en la hora de analizar ese versículo. Primero vemos que, como acabamos de decir, de Mateo 24, que no nada más Israel pasa por la gran tribulación, sino todas las personas de las naciones que no se han sometido al yugo de Jesucristo. Amén. Entonces vemos que aquí hay 3 puntos específicos que tenemos que resaltar. Cuando sube la multitud, el anciano pregunta a Juan, ¿quiénes son esta gente? Le pregunta a Juan. Y Juan le dice, yo no conozco. Punto número 1. Si hubiese sido la iglesia de Jesucristo, la novia que había estado subiendo en aquel momento, Juan hubiese conocido la iglesia. Cuando el anciano le pregunta, le dice el Señor, yo no sé, solo tú lo sabes. Entonces el anciano le dice, estos son los que han pasado por la gran tribulación. O sea, en otra palabra vemos que no es la iglesia porque dice que han pasado por la gran tribulación, no es que han sido librados. O sea, esto no dice, estos son los que han sido librados, como dice el punto post-tribulacionista, dice que dentro de la gran tribulación la iglesia pasará y que Dios dentro de la gran tribulación librará o protegerá a los sellados, a los escogidos. Pero aquí no vemos que dice en ningún momento que estos son los que han sido librados ni protegidos dentro de la gran tribulación, sino dice, estos son los que han pasado por la gran tribulación. Segundo punto. Ahora, el tercer punto que hay que analizar de eso es que dicen que estas personas se han vestido de blanco y han lavado su ropa en la sangre del Cordero. Nos da a nosotros analizar ese punto y decir que primero, esas personas no la conoce Juan porque no era la iglesia de Jesucristo. Tenía que conocerlo, por ejemplo, como cuando Pedro conoció a Moisés y Elías y vivir en el mismo tiempo, en el momento de la gran transfiguración. Exacto, exacto. Son personas que no pertenecían a la iglesia cuando se dio esa revelación, por eso él no la conoce. Segundo, estas personas no fueron librados ni escondidos de la gran tribulación, sino que pasaron por ella, fueron traspasados por la gran tribulación. Y tercero, para terminar con este punto, es que esta persona, según el versículo y el contexto, nos da a entender que estas personas, sus ropas no estaban lavadas, porque cuando él le responde, el anciano dice, estas son que se han vestido de blanco. Primero, no tenían vestidura blanca. Bueno, y la iglesia tiene que estar vestida de blanco. Y segundo, dice que han emblanquecido sus ropas con la sangre del Cordero. O sea, que nos da a entender que estas personas ni la conocía Juan, porque no era la iglesia. Cuando él tuvo esa revelación, no era la iglesia. Y segundo, son personas que vienen, aunque vienen de todas naciones, incluyendo Israel y todas las naciones, incluye que dentro del periodo de los 7 años de la gran tribulación habrá personas salvas de todas las naciones. Porque todavía Dios seguirá salvando dentro de la gran tribulación.
Y para terminar con ese punto, personas que no tenían sus ropas, no tenían ropas blancas y también sus ropas no estaban emblanquecidas con la sangre del Cordero. Por eso, querido hermano, hoy decimos que nosotros que tenemos nuestras vestidura blanca y que hemos lavado por la sangre del Cordero, entonces no pasaremos por ese periodo de los 7 años de la ira venidera que vendrá sobre todo el mundo. Bueno, Carlos, finalmente danos tu conclusión sobre esta postura pretribulacionista que asegura que la iglesia no pasará por este tormento, digamos, y por este tiempo de ira, donde Dios derramará su ira sobre todo aquellos que no han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Así mismo. Bueno, según Romanos 5:9, hermanos, vemos que dice, pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvados de la ira venidera. O sea, Romanos 5:9 está dando a entender que Dios ya nos justificó y que entonces por esa justificación que él ha hecho, por la sangre del Cordero, él nos librará de esa ira que viene sobre los incrédulos y sobre Israel. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. O sea, Dios no nos ha puesto para ira. Por eso dice la Biblia en Romanos 8 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero también vemos en Primera de Tesalonicenses 1:10, donde dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. O sea, estamos hablando, y como dijimos anteriormente, que este periodo de 7 años de la gran tribulación es la ira de Dios. Y muchos dicen, pero también es la ira del anticristo. Sí, pero es una permisión que Dios permite que el anticristo tome poder sobre una nación que no se guardó y una nación que no aceptó el sacrificio de Cristo. Pero también vemos que dentro de que el anticristo toma parte en cuanto a querer arrebatar a los creyentes y tomar control con el nuevo orden mundial, también vemos que dentro de eso también está la ira de Dios. Son puntos muy importantes. Entonces, los puntos que nos arrojan luz para esto es Primera de Tesalonicenses, capítulo 13 al 17. Puede leer ahí, Primera de Tesalonicenses, capítulo 10, Primera de Tesalonicenses 4, perdón, versículo 17. Pueden leerlo rapidito para que entonces tengamos una luz más ágil. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses. Sí, capítulo 4, versículo 17. Versículo 17. Aquí está. Dígale esto. No, ese es el segundo. Segunda. Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4. Sí. Vamos a dar lectura. Luego nosotros los que estamos vivos o lo que hayamos quedado, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y así estar para siempre con Él. Exactamente. Entonces vemos que Primera de Tesalonicenses 4:17 dice que seremos arrebatados. Y el apóstol Pablo, esto es un libro que conforta a la iglesia, porque la iglesia está pasando por un momento difícil donde entendía que Jesucristo iba a venir en cualquier momento y vemos que los hermanos están muriendo. Y ellos están preocupados al ver que los hermanos mueren y Jesucristo aún no ha llegado. Y el apóstol Pablo lo consuela con esta carta. Es una carta de consolación donde le dicen, miren, los muertos en Cristo, no se preocupen por ellos porque no los precederemos nosotros, sino que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados. Y la palabra arrebatamiento, aquí arrebato, que es al paso, en su original, esta palabra significa tomar con fuerza, quitar del medio y llevarse lo que es suyo. Amén. Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré. Escucha bien, yo te guardaré. No dice yo te
yo te protegeré. No dice yo estaré contigo en el medio de la prueba, sino dice, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la ira venidera que ha de venir sobre todo el mundo para probar a los habitantes de la tierra. Escucha bien, Apocalipsis dice que Dios nos guardará, no que nos protegerá dentro de... Y esta es la equivocación de muchos. Lucas 21, 35 al 36 dice que como lazo vendrá sobre los habitantes de la tierra. O sea, Lucas 21, que habla también referente igual a Mateo 24, que habla sobre el periodo de la gran tribulación y su venida. Él dice que esto vendrá como un lazo de repente sobre los habitantes de la tierra. Pero a nosotros nos dice, velad y orad para que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar de pies delante del Hijo del Hombre. O sea, hay una forma de escapar y estando firme delante de Dios, velando y orando en todo tiempo. También vamos a ver, para terminar, dos diferencias de la venida de Cristo y el arrebatamiento. O sea, son dos eventos diferentes, por lo cual tienen renglones diferentes y tienen manifestaciones diferentes. Por ejemplo, en el arrebatamiento Jesús permanece en los aires, en la nube. Él no viene, según Primera de Tesalonicenses 4:17, dice que Él nos esperará en la nube y nosotros subiremos a la nube. En la segunda venida de Cristo, es bueno recalcar que en Zacarías 14, del 4 al 9, dice que Jesucristo, cuando venga, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Y el monte de los olivos será abierto en dos, o será derribado para un lado y para otro, haciendo prácticamente, según los teólogos, en forma de una cruz, el partimiento que tendrá. Esa es su segunda venida. En la primera venida, en el arrebatamiento, Dios viene en la nube, no baja. Y en la segunda venida, Dios viene y pone su pie sobre el monte de los olivos, que es el monte que está frente al templo de Israel. Entonces, aquí vemos también en el arrebatamiento que habla de una cláusula que como ladrón en la noche, según Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18. Habla de una cláusula que como ladrón en la noche. ¿Y cómo viene el ladrón en la noche? Cuando nadie lo está esperando. Si en caso nosotros hubiese sido post-tribulacionista, que la iglesia se fuera después del arrebatamiento, significa que supiésemos cásimmente cuándo ha de venir el Hijo del Hombre por los acontecimientos de la gran tribulación. Sin embargo, la Biblia nos dice a nosotros que como ladrón en la noche vendrá cuando menos lo estén esperando. Que cuando ellos digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, no sobre la iglesia, destrucción repentina. Amén. Entonces dice, en la segunda venida, o sea, la diferencia de que el arrebatamiento es como ladrón en la noche. O sea, el ladrón tú no lo esperas, viene y punto, y se lleva todo y tú te das cuenta el otro día cuando se desaparecieron las cosas. Y en la segunda venida, todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7 y Lucas 21:27 dice, y le verá todo el mundo cuando venga en las nubes. O sea, referente a su segunda venida. Bien, entonces hemos dado un detalle, esperemos que estén bastante claros sobre la postura pretribulacionista. Sobre todas las cosas, usted crea esta postura pretribulacionista, medotribulacionista o posttribulacionista. Lo importante es, al fin de todo, que Cristo viene. Eso no se puede negar y que debemos estar preparados. Lo correcto es, como decía nuestro hermano Carlos, es estar velando, preparado para aquel gran día que es la esperanza de todo creyente. Bueno, hemos llegado a su fin. Si usted todavía no se ha suscrito a nuestro canal, le pedimos que se suscriba y que le dé me gusta.
para que reciba siempre las notificaciones. Usted activa la campanita y le esperamos en el próximo tema.